Bueno, vamos a hacer ahora algunos ejemplos de análisis de datos y de estadística descriptiva. Lo que voy a hacer yo acá va a ser bastante similar a lo que están los ejercicios de la práctica de estadística descriptiva. La idea es tomar algún paquete de datos. El que voy a tomar yo va a ser distinto a los que están ahí en la práctica. Es un poco más grande, ahora lo van a ver bien en el archivo. Pero bueno, vamos a hacer el análisis completo de los datos esos y una selección. Y más o menos eso va a ser lo mismo que deberían hacer sobre los ejercicios de la guía. Tiene dos partes en realidad los ejercicios y tiene dos partes del análisis que vamos a hacer. Una primera parte es lo más analítico, lo más matemático en realidad, que es encontrar los valores, lo que son las frecuencias, bueno, frecuencias relativas, acumuladas y acumuladas relativas. Encontrar las medias, medianas y las desviaciones. Y después, pasado ese punto, hay un periodo más analítico de analizar esos datos que encontramos, la posición en realidad. Todos estos datos nos permiten posicionar nuestra información, nuestras muestras, nuestras observaciones, y en base a ese posicionamiento y la desviación que tiene y el error que tiene ese posicionamiento, hacer algún análisis sobre los datos, sacar algunas conclusiones. Bien, les voy a arrancar mostrando un poquito los datos que tenemos. Ahí va. Este es un archivo de datos. Tenemos acá, como ven, la columna de los días del año. Están todos. Y por otro lado, tenemos los años. Es decir, para los años de 1903 hasta, esto llega al 2005, tenemos un numerito para cada día del año. Este numerito refleja la cantidad, el caudal de agua que llovió ese día de ese año. Entonces, bueno, vamos a, primero que nada, observar, separemos un año en particular, por ejemplo 1903. Para el año 1903, ¿cuál sería nuestra población o nuestra muestra? Bueno, nuestra población son los días del año. Si consideramos la tabla entera, serían nuestra muestra, serían los días desde el 1 de enero de 1903 hasta el 31 de diciembre del 2005. Ese sería el total de nuestra muestra. La población entera serían, bueno, todos los días de la historia. Y la idea es que a partir de estos datos, desde el espacio muestral que tenemos nosotros, que va desde el 1 de enero de 1903 hasta el 31 de diciembre de 2005, podamos extraer información de lo que sucedería sobre periodos sobre los cuales por ahí no tenemos información. ¿Qué va a pasar a partir del 2005? Que bueno, en realidad ya pasó, pero bueno, por ahora tenemos los datos solamente hasta el 2005. Podríamos predecir el comportamiento o el caudal de agua aproximadamente a partir del 2005. O previo al 1903, siguiendo el patrón de los datos que tenemos hasta acá. Entonces, nuestra muestra serían los días del año, de los años 1903 hasta el 2005. ¿Cuál es nuestra observación? Es decir, para cada día de cada uno de estos años, ¿qué nos está devolviendo nuestra variable aleatoria? Bueno, nuestra variable nos está devolviendo la observación que tenemos, que sería ese valor, es el caudal de agua que llovió ese día, de ese año. Como observarán, esta variable es numérica, justamente todos estos valores son numeritos. Entonces, para cada elemento de nuestra muestra, nuestra observación va a ser un número. Y es un número continuo. Acá vemos que en realidad parece discreto, porque todos estos valores son números enteros. Podría analizarse como discreta también, tranquilamente. Vamos a ver que cuando uno tiene rangos lo suficientemente grandes, la diferencia entre discreta y continua se vuelve un poco fina. Pero en principio, en realidad, el caudal podría ser cualquier número. Acá justo, evidentemente, el mecanismo de medición que utilizaron para encontrar estos datos no tenía una sensibilidad decimal. Entonces simplemente daba números enteros. Pero en principio podría dar un número decimal, con parte decimal no nula. Y el análisis vamos a ver que sería el mismo en ambos casos. Bueno, yo en particular de estos datos separé 4 años. Ahora vamos a ver cuáles 4 agarré.
Acá, como tenemos un poquito más al costado, este es el año 1911. Lo que hice acá fue graficar, hice un histograma de para cada día la cantidad, el caudal de lluvia asignado a ese día. Acá en el eje X, como vemos, tenemos, bueno, del 1 de enero, 1 de febrero nos marca los primeros de cada mes. Entre cada uno de esos días están el resto de los días del mes. Y la altura de la barra significa el caudal de lluvias de ese día, en el año 1911. Como vemos acá en este particular, la distribución parece bastante caótica. Parece haber un pico también en el mes de entre mayo y junio, donde hubo lo que sería el máximo anual, ¿no? De arriba de 900, calculo esto que estará en milímetros. Ahí va. Y en general podríamos hacer este mismo gráfico para cada uno de los años y ver más o menos cómo fueron las distribuciones. Van a cambiar drásticamente entre distintos años. Yo elegí 4 que me parecía que tenían información relevante, que ofrecían algún análisis interesante sobre la distribución de los datos. Y los 4 años que elegí fueron, ahí va, 1911, 1949, 1952 y 1977. Podríamos graficar los 4 años. Eso ahora les voy a contar bien cómo hacerlo acá todo desde Excel porque, bueno, esto les quería contar. En la práctica, como la subí yo, hay 2 paquetes de datos para cada ejercicio. Hay una tabla más grande y una tabla reducida, que la llamo. La tabla grande es para analizar, tienen bastante más datos que la tabla chica. En alguno de los ejercicios creo que las 2 tablas eran la misma porque ya era bastante chico el paquete de datos. Pero en general, si tienen la posibilidad de manejarlo de analizar los datos desde Excel, vamos a ver que es súper fácil y hace casi todo el trabajo de Excel, no hay que hacer tantas cuentas. Pero bueno, en caso de que o no sepan manejar Excel o no tengan la opción de usar Excel o algún otro programa similar de análisis de datos, está la opción de usar la tabla reducida. Si usan la tabla reducida van a ver que son mucho menos datos los que tienen, muchas menos observaciones. Y por lo tanto hacer los cálculos a mano va a resultar menos tedioso, porque si no, calcular la media entre 200 valores es un horror y hay que sumar 200 números y después dividir y es como que se vuelve bastante incómodo. Entonces traté de generar por lo menos la opción reducida para aquellos que no tenían la posibilidad de trabajarlo con Excel. Si la tienen, yo la recomiendo trabajar con Excel, aprovechan y aprenden un poquitito de cómo se maneja el programa y además les va a resultar mucho más fácil hacer el análisis. Esta primera parte de estadística descriptiva es un poco tediosa en términos de que es más procesamiento de datos que otra cosa. Vamos a sacar algunas conclusiones, pero las conclusiones más interesantes van a venir en la segunda parte que arrancamos la clase que viene, que es la parte de probabilidad, donde, dado este análisis que hicimos de medias, medianas, varianzas y demás, vamos a poder sacar conclusiones de la probabilidad de obtener una observación dentro de algún rango en particular, que es lo que más se suele usar. Pero bueno, por ahora es importante tener firme la base y ya de acá en adelante la idea es ya les voy a entregar los datos más procesados y nos vamos a focalizar más en sacar conclusiones sobre esos datos. Bueno, acá tenemos graficados histogramas similares al anterior para los 4 años que elegí yo, 1911, 1952, 1949 y 1977. Como ven, son bastante distintos estos gráficos. Por ahí los 2 primeros, 1911 y 1952, son un poco más similares, estos 2 de arriba. Hay algunas cositas a observar acá en principio. Como ven, bueno, en 1911 tenemos este periodo de más lluvia sobre el final del año, que quizá en 1952 no tenemos. Parece haber ser usual que el pico máximo esté entre mayo y junio. En los 4 gráficos sucede lo mismo. Lo que sí es muy particular el gráfico de 1977, porque ven que a partir de junio en adelante tenemos como la gran mayoría del caudal anual. Sucedió a partir de junio. Esto nos va a generar consecuencias que vamos a ver más adelante sobre los valores de la media y la mediana y las desviaciones. El caudal de 1949 parece ser bastante simétrico, como ven. Tenemos este pico en el centro del año y tanto a derecha como a izquierda se disminuyó bastante el caudal, es decir, sobre el final del año y el principio del año el caudal era bastante bajo
Y esa simetría también la vamos a ver reflejada en los valores de la media y la mediana. Los gráficos de 1911 y 1952 son un poco más extraños. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso sobre los valores de posicionamiento del gráfico. Y bueno, arranquemos a ver un poquito la información. Muy bien, acá yo tengo las 4 de extraje de la tabla grande de la otra hoja. Extraje estas 4 columnas, que son los caudales de cada uno de los 4 años que vamos a analizar. Ahí va, los tenemos acá también, los corrí a esta otra hoja. Esta sería la tabla de nuestras observaciones. Y lo que hice fue separar para cada año en clases. Separé en 12 clases a cada uno de los años. ¿Y cómo hice eso? Bueno, primero tomé 1911, tomé el año 1911 y le calculé el máximo, el valor máximo de todo el año. Es decir, cuál fue el máximo que llovió en todo el año de 1911. Y parece que fue 1942. Esto lo hice con esta función que tienen acá, que se llama max de Excel. Que, bueno, ponen más, que esto siempre es cierto para insertar funciones dentro de una celda en Excel. Ponen un más y el nombre de la función, que en este caso es max. Abren paréntesis y seleccioné, lo cliqué directamente, la voy a escribir toda de nuevo así lo ven. ¿Ves? Pongo max, más, escribo max, abro paréntesis y selecciono el rango sobre el que quiero que encuentre el máximo. Acá selecciono todo el año 1911. Cierro el paréntesis, le doy Enter y me encuentra el valor máximo en ese año. Lo mismo hice con esta otra función, que es mínimo, que encuentra el mínimo de todo el año. Y una vez que tengo esos dos valores, eso es lo que habíamos llamado en el apunte el rango. Era una de los datos que analizábamos de una muestra, de un paquete de observaciones. Tenemos entonces que el rango va desde 186 a 942. Ese es el rango de datos. El total de los caudales van entre ese mínimo y ese máximo, por lo menos para el año 1911. Y lo que hice fue separar este rango desde 186 a 942 en 12 intervalos iguales, en estos 12 intervalos. Para eso, como hice, bueno, tomé estos dos valores, los resté, agarré el valor máximo, le resté el valor mínimo y a esa diferencia la dividí por 12. ¿Y esto qué me estaría dando? Bueno, la longitud de cada intervalo, de cada clase. Cada clase tiene 63 milímetros de longitud. Es decir, los días que hubo un caudal de lluvia entre 186 y 249, que es 186 más 63 milímetros de lluvia, entonces los cuento en la frecuencia acá. Hubo 55, ¿qué significa este 55? Hubo 55 días para los cuales llovió entre 186 y 249 milímetros. La segunda clase arranca en 249 y va hasta 312, que es 249 más 63, más la longitud de mis intervalitos de mis clases. Y hubo 26 días en los que hubo una lluvia entre esos dos números, un caudal de lluvia entre esos dos, y así hice para las 12 clases. ¿Por qué decidí separarlo en 12? La verdad que fue bastante arbitrario. En un principio lo había separado mensualmente, que se puede hacer, separarlo todo mensualmente y hacer un análisis mensual. El asunto es que en ese caso, recordemos que la clase lo que hace es separar las observaciones. Si separamos mensualmente estamos separando nuestra población, no nuestras observaciones. Es decir, estamos separando el dominio de nuestra variable. Y al separar el dominio, en realidad lo que estamos haciendo es construyéndonos una nueva variable, que ahora en vez de entregarnos para cada día el caudal de lluvia de ese día, nos entrega, por ejemplo, para cada mes, el caudal de lluvia de ese mes. Que en sí va a tener propiedades que comparte con la otra variable, pero no va a ser la misma. Yo querría analizar la misma variable con la que arrancamos, es decir, la cantidad de lluvia diaria. Para analizar la cantidad de lluvia diaria, entonces las clases se definen sobre las observaciones, y esto es en general cierto. Lo que nosotros hacemos con las clases es separar el espacio de observaciones, no el espacio de muestra.
Como nuestras observaciones se mueven entre los 186 milímetros y los 942 milímetros, separo ese intervalo en 12 intervalos iguales. Y para cada uno de esos intervalos conté cuántos días hubo del año que hubo una lluvia que caía en ese intervalo. Para eso usé la función contar si conjunto, que si ustedes escriben en una celda, más contar.si.conjunto, la función misma le pueden hacer clic ahí y les va a ir explicando un poquito qué es lo que tienen que colocar. Pueden hacer clic en estos hipervínculos. Primero les va a pedir el rango total sobre el que quieren hacer la cuenta, es decir, en nuestro caso sería todo el rango de datos de 1911. Y después les pide las condiciones. Una de las condiciones nuestras, ahí va, una de las condiciones nuestras es que sea el valor que cuente los valores que sean mayores que 186. Entonces le ponemos esa condición, ¿no? Lo hacemos, se pone entre comillas, mayor a 186. Y cerramos comillas. Y después le queremos poner la otra condición. Es decir, queremos que sea menor a 249. Acá notemos que estaría bueno ponerle mayor o igual. Por el caso de que haya un día que haya llovido exactamente 186, que debería haberlo porque es el mínimo. Entonces queremos contabilizar ese caso también. Y para la otra condición, bueno, elegimos sobre el mismo rango, porque estamos trabajando con el mismo año. Y la otra condición va a ser que sea menor a el otro extremo de nuestra clase. El otro extremo de nuestra clase sería 249. Acá sí le ponemos el menor estricto, porque el mayor igual se lo vamos a poner a la clase siguiente. Es decir, el caso en el que llovió exactamente 249 milímetros, lo vamos a contar en la segunda clase, no en esta primera. Cosa que nos queden disjuntas y no haya ningún día del año que estemos contando dos veces, porque si no eso nos va a afectar la frecuencia relativa. Lo vamos a ver ahora un ratito, que eso siempre debería sumar 1. Y ahí tenemos una función que nos está contando, justamente nos da el mismo valor que acá porque es la misma función, nos está contando cuántos días del año hubo con un caudal de lluvias entre 186 y 249. Una vez que tenemos ese valor, insertamos esa función para cada una de nuestras clases y vamos a tener un gráfico, podemos graficar el histograma de frecuencias y tenemos este histograma de frecuencias como está acá abajo. Este histograma nos está mostrando para cada una de nuestras clases cuántos días hubo de lluvias de esa cantidad de cuántos días del año, qué cantidad de días del año hubo con un volumen de lluvia entre ese intervalo. Como ven acá en la distribución esta, parece ser bastante simétrica sobre el 438 al 501, sobre esa clase, pero tenemos este pico acá en la primera clase de 186 a 249, donde, como ven, parece un valor atípico. Eso va a alterar un poquito, vamos a ver más adelante, los valores de la ubicación de nuestros datos para este año en particular. En particular, va a afectar la media y la mediana. Y una vez que tenemos la frecuencia, podemos calcular la frecuencia relativa, que recordemos que era la frecuencia relativa. Nosotros vamos a ir recordando las definiciones por acá, por este lado. Ahí va. Nosotros por un lado tenemos el rango, habíamos visto ya. ¿Quién es? El rango es el intervalo de valores entre el mínimo de nuestros datos, de nuestras observaciones, vamos a ponerlo, y el máximo de nuestras observaciones. Nosotros definimos las clases sobre las que queríamos subdividir nuestros datos, simplemente porque, como vieron, los gráficos los histogramas diarios que habíamos hecho, teníamos un ejemplo acá de 1911, son bastante caóticos. Se vuelve bastante difícil analizar un gráfico así de caótico, pero como ven, el gráfico que tenemos acá para el mismo año, 1911, tiene una forma bastante similar. Nada más que ahora lo tenemos un poquito más ordenado. Y tenemos menos paquetes de datos para analizar, de alguna manera redujimos el problema un poco. Entonces las clases lo que hacen es tomar desde el máximo menos el mínimo y dividimos por la cantidad de clases que queremos. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da la longitud de cada clase.
Es decir, la primera clase va a ser desde el mínimo hasta el mínimo más la longitud de cada clase. La siguiente clase va a ir desde el mínimo más la longitud al mínimo más 2 veces la longitud, y así. Vamos a ir sumándole una longitud de la clase para ir avanzando de intervalito a intervalito. La frecuencia, recordemos que es la cantidad de apariciones de una observación. En nuestro caso, como lo tenemos separado en clases, es la cantidad de apariciones de una observación que cae dentro de esa clase, ¿no? Esta definición de frecuencia es más general y nos permite analizar casos en los que no separamos en clases y directamente estamos tomando la información cruda. Pero si separamos en clases, entonces la frecuencia sería la cantidad de apariciones de una observación en la clase. Es decir, estamos contando cuántas observaciones caen dentro de esa clase, dentro del total que tenemos. Ahora veamos lo que es la frecuencia relativa. Que es, bueno, la frecuencia dividido la cantidad de observaciones. Vamos a calcular ese valor para nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, yo acá tengo calculada la frecuencia relativa. ¿Cómo hice? Bueno, tomé la frecuencia, es esta celda que está acá, el valor 55, por ejemplo, para esta primera clase, y lo dividí por 364. Uno diría, bueno, pero no hay 365 días en el año. Bueno, justamente en estos paquetes de datos, si seleccionamos toda la columna de valores, nos dice abajo a la derecha el recuento total, que nos dice que tiene 365, pero observemos que si recorremos un poquito los datos como para ver, tenemos este día menos acá, el del 29 de febrero, que había uno de estos años que caía, que era justo bisiesto, y lo tuvimos que sacar. Por eso es que nos quedan 365. En principio va a haber uno de estos años que va a tener 366 datos. Pero bueno, simplemente para no complicarnos la vida, sacamos ese dato y consideramos que no hay año bisiesto y analizamos todo como si el año tuviese 365 días. Entonces acá ponemos 365. Y hacemos lo mismo para todos nuestros valores. Una forma de repartir las funciones en Excel es seleccionar así y arrastrar. Esto lo que hace es correr la función que escribimos arriba y mueve las referencias. Y ahí tenemos cuál es la proporción sobre el total de los días del año que tuvieron un caudal entre 186 a 249. Entonces tenemos que el 15% de los días del año llovió un caudal entre 186 y 249 milímetros. 7% de los días entre 249 y 312, el 7% entre 312 y 375 y así. Y podemos, de forma similar al caso de las frecuencias, hacer un histograma de frecuencias relativas. En Excel en particular, ¿cómo se hace eso? Bueno, seleccionamos la columna de las clases, simplemente para tener los títulos del eje X, y la columna de las frecuencias relativas. Yo mantuve apretado Control para poder seleccionar las dos columnas. Vamos a insertar e insertamos este tipo de gráficos. Un gráfico de columna. Moví todo, ahí va. Y este gráfico ahora nos está mostrando la frecuencia relativa para el año 1911. Como verán, es muy similar al gráfico de frecuencias. Es más, debería serlo, porque es simplemente el valor de cada una de las frecuencias dividido en un número fijo. Entonces la distribución debería ser similar. Pero bueno, hice este ejemplo simplemente para que vean un caso de cálculo de frecuencias relativas, porque creo que en los ejercicios hay uno de los ejercicios que les pide encontrar el gráfico de frecuencias relativas, no el de frecuencia. Recuerden siempre ponerle título al gráfico una vez que lo arman, para no perderse. Y después vamos a la próxima categoría, que es frecuencia acumulada. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a recordar primero qué era frecuencia acumulada. Es muy similar a la frecuencia,
pero ahora contabilizamos todos los casos anteriores. Es decir, la suma de todas las frecuencias. Esto recordemos que significaba la sumatoria, es la suma de todos. Estamos sumando todas las frecuencias de valores menores o iguales al que tenemos. Es decir, para calcular la frecuencia acumulada de nuestra primer clase, en este caso esta de 55, bueno, tomamos la suma de todos los casos, todas las frecuencias menores o iguales a esta clase. Como esta es la primera clase, bueno, va a ser la frecuencia de esa clase sola. Pero si vemos ya sobre la segunda clase, ¿qué estamos haciendo acá? Estoy sumando este 26 más este 55. Estoy sumando la frecuencia de las dos clases hasta ella. Es decir, de la clase misma a la segunda, y también sumo la primera clase, la frecuencia de la primera clase. Vamos viendo el acumulado. Entonces, por ejemplo, para cuando llegamos a la séptima clase, ¿qué estamos sumando acá? Bueno, estamos sumando desde la séptima clase para atrás, todo hasta la primera. Cuando llegamos a la última clase, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos sumando todos los datos. El total de datos que tenemos. Que como ven nos está dando 364. Que era el total de datos que teníamos. Yo acá había cambiado a 365, sí. Ahí va. Ahora sí. Muy bien. ¿Por qué esta diferencia entre los 365 datos que parece que tenemos acá y los 364 datos que tenemos acá? Bueno, esa diferencia viene de cómo está definida la última clase. Recordemos que nosotros definimos cada clase como los números que son mayores o iguales que el primer elemento y menores estricto que el último elemento de la clase, que el techo de alguna manera de la clase. Bueno, entonces el día que llovió 949 mililitros no lo estoy contabilizando yo, porque no está en ninguna clase ese número. Para hacer eso tendría que sumarle a la última clase un número, acá en vez de 2 debería haber 3 en esta frecuencia, y en ese caso contabilizaría los 365 días. De alguna manera lo que hice fue sacar ese caso del análisis. Uno podría contabilizar ese día y ahí sí tendríamos 365 días. Eso es algo a tener en cuenta, de que la última clase tener cuidado sobre el borde de afuera, de contar ese caso. Pero bueno, acá son tantos los datos que no va a cambiar profundamente el resultado. Y acá tenemos la frecuencia acumulada relativa, muy similar a la frecuencia relativa, nada más que ahora lo hacemos sobre la acumulada. Es decir, la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada dividido el total de casos o de observaciones. Ahí va. Perdón, del total de observaciones. Entonces, en nuestro caso de nuevo, ¿qué nos está diciendo este porcentaje que tenemos acá? Bueno, ¿qué porcentaje de los días del año llovieron valores entre, por ejemplo, 186 y 627 milímetros? Bueno, el 80% de los días. Y así, para cada clase, podemos ver qué porcentaje de los días. Como ven, es una secuencia de números que crece constantemente, ¿no? Porque es de esperarse. Siempre la frecuencia acumulada también va creciendo, porque estoy sumando todas las frecuencias anteriores. Y el valor máximo es el 100%. Porque, bueno, ¿qué valores llovió? ¿Qué cantidad de días del año, o qué porcentaje de los días del año llovió menos de 942 milímetros? Bueno, todos los días del año, justamente ese es el máximo anual. Por lo tanto, tenemos el 100% de los casos. Bueno, hice un análisis similar sobre 1949. También calculé el máximo y el mínimo. Como verán, la variación este año fue mucho más grande que la anterior, que 1911. Va desde un mínimo de 300, que es bastante más grande que el 186 que teníamos antes. Es decir, es un año en el que llovió en promedio mucho más.
Pero el máximo, miren que es un número muchísimo más grande que el máximo que tenemos acá. Casi más de 4 veces. Es decir, en promedio en 1949 no solo llovió más, sino que tuvo un pico mucho más alto de lluvias. Vamos a ver cómo se refleja eso en la distribución. El análisis que hice después es el mismo. Como ven acá, estos valores bajos de lluvia, desde 300 a 631, tiene la gran mayoría de los casos. Notemos que el 53% de los casos caen en esta primera clase, en la clase entre 300 y 631 milímetros. Que si se fijan, el rango este es bastante amplio. En este caso, en este gráfico en particular de 1949, podría llegar a ser beneficioso separar en más clases. De alguna manera para poder dividir esta primera clase que tenemos acá de 300 a 631, que aparentemente contiene la gran mayoría de la información. Si vemos el gráfico de 1949, creo que lo tengo por acá, acá estamos, de frecuencias, como ven, la gran mayoría de los datos caen dentro de esta primera clase. Y después merma rápidamente y vemos que sobre la última clase de todas, de 3.939 a 4.270, casi que no hay casos. Es más, debe haber uno solo, que fue un pico muy amplio que hubo ese día en particular, de mucha lluvia, y de alguna manera me generó la necesidad de crear una clase así de alta y de alguna manera me deformó la configuración de todos los datos. Ese tipo de situaciones hay que tenerla en cuenta porque van a cambiar profundamente la media y la mediana. Ahora lo vamos a recordar cuando hagamos el análisis. Si vemos la columna de datos de 1949, tenemos todos datos bastante normales, muy similares a lo que fue 1911, por ahí un poquito más altos. Pero tenemos este periodo, que entre mayo y junio, donde hubo un montón de lluvia, hubo un caudal muy alto, que de alguna manera me generó esta deformación de los datos. Y después el resto del año parece ser bastante normal. Y si vemos, debería estar por acá en algún lado, el día particular en el que llovió 4.270. Este es el que nos está indicando el máximo. Como ven, es un valor bastante atípico este, ¿no? El resto de los números, aunque sea en ese mes, fueron altos, pero están más o menos en el rango de los 2.000 a como mucho los 3.000 en este periodo de 3 días. En este periodo de 3 días nos deformó y nos movió un montón el gráfico de datos. Vamos a ver qué efecto tiene eso más adelante sobre la ubicación del gráfico. Bueno, hice un análisis similar después en 1952. De nuevo calculamos las clases primero que nada. Notemos que los valores de las clases van a ir cambiando, porque cambian según el mínimo y el máximo de ese año. Como ven, 1952 tiene un rango más similar a lo que fue 1911. Lo mismo pasa con 1977. Claramente el año 1949 fue un año muy particular. Y hice el mismo análisis. Separamos las clases, encontramos la frecuencia para cada clase, las frecuencias relativas, acumuladas y acumuladas relativas. Como ven acá me da sobre los últimos 3 años 100% ya. Esto es por un redondeo propio del programa. Esto debería ser un 99,999. Probablemente hay un solo caso pasado los últimos 3 meses que cae acá arriba. Entonces, ya para la clase número 1, 2, 3, 4, 5, para la clase número 10, ya estaríamos teniendo el total de los casos. Nos estaría faltando uno solo que probablemente aparezca en la clase 12. Como ven acá se ve que en la frecuencia relativa de las últimas 2 clases nos da un 0%, que debería ser un 0, algo, acá yo simplemente porque redondeé. Pero bueno, estas últimas 2 clases nos las está forzando algún valor máximo atípico. Es decir, ese 1290 debe haber sido un día en el año que llovió un montón, mucho más de lo normal en el año, y eso nos deforma un poquito la configuración de clases. 1977 ya tiene una distribución un poco más normal, pero como ven de nuevo, en enero hay un valor muy alto, y eso parece ser una constante en todos los años. La frecuencia relativa de la primera clase suele ser un valor bastante alto, por ahí no tanto como en el caso de 1949, pero suele ser un valor alto comparado con el resto de los meses, o por lo menos los siguientes 2, lo cual nos dice que bueno, en enero es normal que llueva, que nos dice que es normal que la mayoría o una gran parte de los valores caigan entre el mínimo y una clase de distancia, es decir, sean bajos.
Y después hay un periodo sobre los valores medios, donde de nuevo tenemos una gran frecuencia relativa, que son los casos en las clases de alguna manera del medio. Eso nos va a indicar, vamos a ver ahora en un poquito, cuando calculemos la media, más o menos dónde va a quedar ubicada la media, ¿no? Mirando estos gráficos, acá tenemos 1952 y 1977, que de nuevo, como ven, tenemos una gran cantidad de casos entre 125 y 257, y después tenemos una distribución bastante simétrica al resto del año, un poco quizá corrida hacia la derecha. Y acá en 1952, como ven, la ubicación de este gráfico parece estar completamente entre 190 y 832, con una gran minoría de los casos a partir del 832. Es decir, cuando veamos lo que es media y desviación de este caso, va a ser un gráfico que va a tener una desviación baja, uno esperaría, porque tiene todos sus valores bastante acumulados en un periodo chico, en un intervalo entre 1190 y 832. Y su ubicación va a estar, su media y su mediana van a estar bastante sobre la izquierda, van a estar más o menos a la altura de la clase del 465 al 557. O quizá del 373 al 465, por ahí quedará. Y las 4 últimas clases, las 5 últimas clases, al ser valores atípicos los vamos a perder en la ubicación del gráfico. Bueno, acá más abajo hice justamente ese análisis, calculé la media, mediana, desviación estándar y ahí va, el MAD, que ahora vamos a recordar las definiciones. Muy bien, vamos a calcular la media de un conjunto de observaciones. ¿Quién es? Bueno, era la suma de todas las observaciones, ¿no? Es decir, sumo todas mis observaciones y divido por la cantidad de observaciones que tengo. En este caso en particular, si lo vemos para el año 1911, bueno, yo usé la función suma. Ponemos la función suma y entre paréntesis seleccionamos todo el intervalo que queremos sumar, que en este caso es todos los datos de 1911, y lo dividimos por la cantidad de datos que estamos tomando, que en este caso serían 365, en todos los casos lo es, y obtenemos así la media de... Uy, acá hice algo mal, ahí va, ahí está, no tendría que haber arrastrado, bien, y ahí obtenemos la media de ese año. La media del año 1911 fue de 468 milímetros. Es decir, el promedio que llovió cada día, el promedio de lluvias diario de 1911 fue de 468 milímetros. Eso quedaría ubicado en la quinta clase. En esta clase que, como vemos, es una de las de más frecuencia, que está casi en el medio de nuestra distribución de datos. Como ven, está un poco corrido hacia la izquierda. Es decir, la media está un poco movida hacia el lado del mínimo, más que del lado del máximo. Como vamos a ver, eso es cierto en casi todos los casos, que tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes, de que generalmente suele haber 1 o 2 días atípicos en el año en donde llueve demasiado, y después eso hace que nuestra distribución de clases quizá nos fuerce a crear una clase muy elevada que tiene poca representación en los datos. Como ven, por ejemplo, este año que las últimas dos clases tienen 0%, es decir, estamos teniendo 2 clases que casi que no acumulan datos. Y acá en general, clases 11 y 12 solamente acumulan en total 10 datos de todo el año. La mayoría del gráfico suele estar ubicada en las primeras 10 clases. Y en la clase del medio de estas primeras 10 sería la quinta clase, por lo tanto ahí más o menos nos termina quedando la media. Podemos ver la media también para los otros años. En el caso de 1949 fue de 873. Recordemos que 1949 fue un año que tuvo un caudal medio muy alto. Y ese valor, se ubica en la segunda clase. Notemos que por las particularidades de este gráfico, la media está muy sobre la izquierda. En realidad, justamente entre la primera y la segunda clase tenemos la gran mayoría de nuestros datos. Así que era de esperarse que entre esas 2 clases caiga la media. En 1952 nos da 485, que de nuevo nos cae en la cuarta clase, un poquito más a la izquierda que en el caso de 1911, porque bueno, como vemos, el gráfico parece estar
más corrido hacia la izquierda, está más ubicado sobre las primeras clases que sobre las finales, baja muchísimo más rápido la frecuencia sobre las últimas clases. Y el caso de 1977 tenemos 822 como media, que nos queda justo en el medio del gráfico, es la clase número 6. Es decir, este gráfico es quizás el más simétrico de los 4. En este caso tenemos representación sobre casi todas las clases. Incluso sobre el final tenemos una frecuencia bastante alta, casi sobre la 11ª clase. Tenemos una frecuencia muy alta sobre la primera clase. La gran mayoría de los casos parecen estar de este lado, que vamos a ver que eso va a tener un efecto sobre la mediana. Pero bueno, como vemos, la media nos queda ubicada justo en el centro del gráfico, que si los analizamos con los gráficos de precipitaciones diarias que habíamos tenido acá al costado, este es el histograma pero sin el análisis de clases, es decir, cada barra representa la cantidad, el caudal de lluvias de cada día. Podemos ver cómo nos representa cada uno de los valores. En este caso las medias van a estar sobre el eje horizontal, es decir, sobre el eje, perdón, de los caudales, sobre el eje vertical, el eje Y, y van a ser líneas que recorran paralelas al eje X y corten el gráfico en teoría en la mitad. Muy bien. Igualmente no nos vamos a preocupar tanto por eso. Lo que nosotros tratamos de hacer es un análisis sobre las observaciones. Tratamos de quitar los días del año de nuestros datos y por eso hicimos este análisis de clases, para trabajar solo con las observaciones y tener puramente valores numéricos. Vamos a calcular la mediana. Recordemos cómo se calculaba la mediana. Bueno, la mediana lo que hace es, primero que nada, hay que ordenar las observaciones. Es decir, tomamos la observación mínima y, bueno, vamos ordenando todas las observaciones de menor hasta la más alta de todas, que va a ser la observación máxima. Y una vez que tenemos todas las observaciones ordenadas, de mínimo a máximo, encontramos la observación que está justo en el medio. ¿Qué valor divide a todas las observaciones en partes iguales? Es decir, la mitad de las observaciones son más chicas que esa y la mitad de las observaciones son más grandes que esa observación. Esa sería la idea de la mediana, que vamos a ver con los cuartiles, que es muy similar al caso de los cuartiles, nada más que los cuartiles generalizan esta idea y no solo toman la que separa los datos en dos partes iguales, sino a veces en un cuarto de los datos y tres cuartos de los datos, o al revés. Pero bueno, en definitiva la mediana es el numerito de la observación, el valor de la observación, para la cual la mitad de las observaciones son mayores que ella y la otra mitad son menores. Lo que tiene de bueno la mediana comparado con la media es que es menos sensible a valores atípicos. Es decir, si tenemos un día en el que, por ejemplo, llovió un montón, como vamos a ver que pasó, como vimos que pasó, en 1949, en este año, la media se va a correr muchísimo más que la mediana a favor de ese valor. Como vemos, por ejemplo, en el valor particular de 1949, la mediana es mucho más chico que la media. La mediana es 610 y la media es 873. Tenemos una diferencia bastante grande entre estos dos valores. A diferencia de lo que pasa en 1911, donde la media y la mediana prácticamente coinciden. Justamente en 1911 no tenemos valores atípicos. No hay valores particularmente grandes y el rango que estamos analizando es un rango bastante chico, es de 186 a 949. No es tan amplio como el rango del caso de 1949, donde estamos desde 300 hasta 4200. El caso del día donde llovió a 4270
milímetros, lo que está haciendo es corriendo la media de este gráfico mucho más a la derecha de lo que uno querría ubicar los datos. La mediana es un poco más inmune a ese efecto y como ven nos queda un poco mejor ubicada y nos queda en la primer clase. Como uno esperaría, en la primer clase tenemos la mediana. En la media, como habíamos calculado, nos cae a mediados más o menos de la segunda clase. Que como vemos no parece ser el medio de este gráfico. El medio de este gráfico claramente está en la primera clase, donde están la gran mayoría de los datos. Prácticamente este gráfico lo podríamos cortar después de la segunda clase y tendríamos la gran mayoría de los datos ahí. El resto de las clases parecen sobrar de alguna manera. Que, bueno, el culpable de eso es el dato atípico de esos 3 días donde llovió entre 3.000 y 4.000 milímetros. Entonces, en general, que hay varios ejercicios ahí en la práctica que nos preguntan eso, comparar estos dos valores, la media y la mediana. Bueno, lo que uno quiere hacer ahí es, bueno, ver si son muy distintos o muy parecidos. Si son muy parecidos, quiere decir que el gráfico en sí es bastante simétrico, de alguna manera. Todas las clases se ven igualmente representadas. Todos los valores tienen una relatividad más o menos similar. Perdón, todas las clases. Y no hay valores muy atípicos. No hay un valor mucho más alto que lo normal. Como verán, también en 1952 pasa algo similar. La gran mayoría de los valores, la gran mayoría de nuestro gráfico, se ubica entre las primeras 7 clases. Y las últimas 5 clases. Este gráfico de 1952 es particular porque en realidad vamos a ver que casi todos los datos de este gráfico nos dicen, bueno, simplemente mirá la primera parte, las primeras 7 clases. Es lo único relevante para comprender el comportamiento en ese año. Las últimas 4 clases no parecen estar aportando mucho. Uno diría, bueno, pero tenemos acá de nuevo un valor muy atípico. Sí, pero comparemos la magnitud de ese valor. Acá el valor atípico de 1952 fue de 1220 milímetros, a comparación de una media de 485. Es más o menos el doble el valor atípico. En el caso de 1949, que también tenemos nuestro caso extremo con un valor muy atípico, tenemos una media de 873 y el valor máximo nuestro fue de 4200. Es decir, nuestro valor atípico fue más de 4 veces la media del año. Eso va a tener un efecto mucho más grande que un valor atípico que es más o menos el doble. Entonces no solamente nos importa que haya un valor muy atípico, sino qué tan fuera de la media fue ese valor. Y por último, en 1977 tenemos acá de nuevo una diferencia entre la media y la mediana, no tan amplia quizá como lo que fue en 1949, pero aún así suele haber una diferencia. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia en el caso de 1977? Como vemos, la media, el valor promedio de ese año, cae más o menos sobre la sexta clase, es decir, en el medio del gráfico, medio del histograma, y la mediana, de 971, se ve corrida un poco hacia la derecha. Está sobre la séptima clase en ese caso, sobre esta clase de acá. ¿A qué se debe eso? Bueno, como pueden ver, la gran mayoría de los casos parecen estar ubicados sobre el lado derecho de este gráfico. La única clase que tiene una representación importante es la primera de todas, sobre el lado izquierdo, que se acumulan varios de los casos. Es ese hecho de que sea tan pesado sobre la punta, el gráfico sobre la punta izquierda, es decir, la primera clase tenga una representación tan alta, es lo que deforma bastante la media. La mediana, siendo un poco más inmune a eso, nos está dando más el centro real del gráfico. Es decir, donde suelen estar la gran mayoría de los casos, que suelen estar de este lado del gráfico, sobre el lado derecho. Sobre el lado izquierdo tenemos muy pocos días con esos caudales, excepto sobre el primero de todos, que está bastante representado. Y como es pesado sobre la punta izquierda y la media se tiende a correr hacia el lado, hacia los extremos, si es que estos tienen alguna representación, es que la media se nos corrió bastante de la mediana. Si no tenemos esos casos extremos sobre las puntas, la media y la mediana tienden a coincidir. ¿Qué es lo que sucede en estos dos gráficos de acá, 1911 y 1952?
donde, como vemos en 1952, sobre la 12ª clase, la frecuencia es muy baja y no tiene peso este lado del gráfico. Por lo tanto, tanto la media como la mediana se van a querer correr o van a estar corridas hacia la izquierda. Lo mismo sucede con la frecuencia de 1911, quizá un poco en menor medida, porque acá tenemos que de nuevo la primera clase tiene un cierto peso, la última no. Entonces eso va a hacer que, bueno, por ahí la media esté un poco más corrida para la izquierda, es decir, sea menor que la mediana, que es justamente, que en este caso, bueno, no se ve tanto porque este valor no es esta frecuencia no es tan alta en comparación con el resto, a diferencia de lo que sí pasa en 1977, donde la primera clase tiene una representación mucho más grande. Entonces hay dos factores importantes a analizar en estas diferencias entre la media y la mediana, que son los dos representados en los años 1949 y 1977. En 1949 la diferencia entre la media y la mediana se debe a ese día del año o ese periodo de 3 días del año en los que hubo valores atípicos, muy atípicos, valores mucho más altos que la media. Eso lo que hace es correr la media hacia esos valores. Y el caso de 1977 no se debe tanto a algún valor muy atípico, como vemos el rango no tiene una variación mucho más alta de lo normal, tanto el mínimo como el máximo no son valores ni muy bajos ni muy altos, pero sí lo que pasa en este año particular es que hay una frecuencia muy alta de casos mínimos, es decir, la primera clase está muy representada, está quizá sobre representada sobre el resto de las clases. Eso lo que hace es correr de nuevo la media hacia ese lado. Muy bien. ¿Cómo calculé la mediana? Usando acá Excel para que les quede dicho. La mediana, hay una función que se llama mediana y uno selecciona los datos y calcula la mediana. De ahí que les digo que conviene por ahí usar un poco de Excel porque, bueno, hay funciones de estadística que hacen el análisis por nosotros. Vamos a ver ahora la desviación estándar y el MAD, que es la desviación absoluta sobre la mediana. Recordemos la fórmula de la desviación estándar. La desviación estándar la calculábamos como la raíz cuadrada de la suma de las observaciones, será así, observaciones menos la media, todo al cuadrado, dividido la cantidad de observaciones menos 1. Es decir, sumamos el cuadrado de la diferencia entre todas las observaciones y la media. Para cada observación y tomamos, que eso es lo que hice yo acá en una de las columnas, mostrar, ahí va. Esta columna que está acá, lo que hice yo fue tomar el valor de la observación para ese día, para el 1 de enero, le resté el valor de la media, que es este que está recuadrado en rojo, y lo elevé al cuadrado. Hice eso para cada día del año. Nos dan estos valores. Van a ser valores bastante altos, todos, justamente porque son números grandes elevados al cuadrado. Uno esperaría que sean valores altos. Y una vez que tenemos toda esta columna de desviaciones, esto lo que llamábamos la desviación respecto a la media, acá está elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos toda esta columna y a esa columna lo que hago es calcular la media. Y le tomo raíz. Es decir, sumé todos estos valores, toda la columna de desviaciones, tomo la suma sobre todos esos valores, lo divido por la cantidad de observaciones menos 1 y le tomo raíz cuadrada. Una vez que hago toda esa cuenta, obtengo una desviación estándar para el año 1911 de 179 milímetros. Para el MAD, es decir, para la desviación absoluta sobre la mediana, lo que hago es calculo, que lo hice en esta columna, el valor absoluto de la diferencia entre el valor de ese día, de la medición de ese día, y la mediana. Resto los dos valores, la medición, la observación de ese día y la mediana, y calculo el valor absoluto, es decir, la parte positiva de ese número.
Y sobre el total de eso, hago eso para cada día del año, y sobre el total de esos valores calculo la mediana. Yo encontré primero la desviación sobre la mediana en esta columna y después le calculé la mediana a esa nueva columna. Lo que estamos viendo en realidad con cualquiera de estos dos casos, con cuentas un poco distintas pero van más o menos a lo mismo, es ver cuántos están corriendo nuestros datos de la media o de la mediana en su caso. Es decir, nosotros encontramos de alguna manera cuál es el centro del gráfico de los histogramas estos de frecuencia. Lo que queremos ver ahora es, bueno, nuestros datos, qué tan corridos de ese valor están. Si está muy desparramado nuestros datos o si están bastante concentrados cerca de su media o su mediana. Haciendo ese análisis podemos ver que, por ejemplo, 1952 va a ser un año con una frecuencia, una desviación bastante baja, porque la mayoría de los datos están bastante concentrados en la primera parte del gráfico. 1911 puede ser un año que tenga una desviación un poco más grande, porque como vemos está bastante desparramada la distribución de los datos. 1949 va a ser un año donde los datos parecen estar bastante concentrados sobre las primeras clases, aunque estas clases cubren una cantidad de datos bastante amplia, pero parece tener una concentración bastante alta. Vamos a ver qué sucede con los gráficos. Y 1977 de alguna manera parece tener una desviación un poco más alta, ¿no? Como vemos, tenemos un montón de casos sobre la primera clase y después un montón de casos sobre las últimas. Eso significa que puede variar un montón la medición diaria, de día a día. Y bueno, veamos efectivamente qué pasó con las desviaciones. Generalmente, para ver qué tan grande o chico es esto, ¿con qué lo vamos a comparar? Porque un número solo la verdad que no nos dice mucho si es grande o chico. Lo vamos a comparar con el valor de la media. Es decir, nosotros calculamos la desviación estándar y vemos, comparado con la media, cuánto significa del valor. En este caso es un poco menos de la mitad, es casi un tercio del valor de la media, en el caso de 1911. Es decir que si nosotros decimos, bueno, el gráfico de 1911, el promedio de lluvias diario es de 468 con una variación de más o menos 179. Es decir, un tercio del total que llueve, puede que llueva un tercio más o un tercio menos. Pero más o menos se encuentra en ese rango, la gran mayoría de los casos. Como vemos, por ejemplo, en 1949, tenemos la media de 873 y la desviación estándar es altísima. Es casi 2 tercios del total del valor. Incluso un poco más de 2 tercios del total del valor. Es decir, tiene una desviación muy grande. Los valores están bastante desparramados. Que eso se debe, a diferencia de lo que había planteado yo en un principio, 1949 sería el gráfico este, yo les había dicho, bueno, está bastante concentrado sobre estos primeros casos. Sí, el problema es que tenemos estos casos atípicos de las últimas clases que están moviendo la desviación, nos está diciendo, bueno, hay un caso en particular que tiene una desviación sobre la media que es un montón, es una locura, y está moviendo, está corriéndonos el valor de la desviación estándar muy hacia la derecha. Es decir, nos está permitiendo una desviación mucho más grande de lo que uno querría sobre los datos, o de lo que uno esperaría viendo al menos el histograma. Vamos a ver que la mediana corrige un poco ese problema. Como verán, bueno, importa, vamos a seguir con las medias primero. En 1952, como ven, la media y la mediana coinciden un montón y la desviación estándar es un poco menos de la mitad. Más o menos un tercio, muy similar a lo que pasaba en 1911, quizá un poquito más de desviación que en 1911. Y por último tenemos 1977, que tiene una desviación que es un poco más de la mitad del valor de la media, la desviación estándar. Tiene en este caso una desviación un poco más grande de lo que tenía en 1911 y 1952, como era de esperarse por el hecho de que tiene estos dos focos de datos, donde tenemos un foco ubicado sobre la derecha y un foco ubicado sobre la izquierda. Tenemos como dos paquetes de datos que representan la gran mayoría de nuestra información. Y bueno, el caso particular de esta clase, de la primera clase, en el caso de 1977, que está corriendo todos nuestros datos muy a la izquierda. Nuestras medias, tanto la media como la desviación estándar, tiende a correrla a un valor más chico. Corre la media a un valor más chico y por lo tanto nos agrega desviación. Es decir, nos da una desviación estándar un poco más grande de lo que uno querría. Para el caso de la mediana, de la desviación con respecto a la mediana,
vemos que es en general más chica. Es decir, la mediana es en sí un valor, una mejor forma de ubicar, por lo menos para estos datos en particular, para esta colección de datos en particular, de ubicar el centro de nuestra información. ¿Por qué? Porque bueno, como acá lo que estamos considerando son lluvias y caudales de lluvia, suele tener un comportamiento bastante caótico. Y suele haber, generalmente, en la mayoría de los años, algún día en el que llueve mucho más de lo normal. O al menos algún periodo de días en el que llueve mucho más de lo normal. Es decir, es muy común en caudales de lluvia que haya valores atípicos. Muy atípicos. Entonces, la media, que es muy sensible a valores atípicos, va a tender a estar bastante corrida del centro del gráfico. Simplemente por la influencia de estos días en los que llueve mucho. La media, que suele ser un poco más inmune a los valores atípicos y se deforma menos por su presencia, va a resultar ser una mejor medida del centro del gráfico. Esa es una consecuencia quizá general que podríamos sacar de ese análisis, de que si uno querría calcular la ubicación o uno querría calcular y dar un valor medio de lluvias anuales para cada uno de los años, y la mejor forma de medirlo es la mediana, no tanto la media. Porque bueno, justamente este análisis que habíamos hecho de que las lluvias suelen tener valores atípicos. En general podemos ver, bueno, en el caso de 1911 estos dos valores son similares, es un poco más chico el caso de la desviación con respecto a la mediana, justamente porque se ve menos afectada por esta primera clase, que está corriendo todo un poquito a la izquierda, que ahora vamos a ver su efecto importante en el caso de 1977. Pero si vemos 1949, la desviación con respecto a la mediana es muchísimo menor a la desviación estándar. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente la mediana vimos está un poco mejor ubicada que la media. La mediana estaba más sobre la primer clase. Estaba incluso ubicada dentro de la primer clase. Y la desviación con respecto a la mediana es más resistente a los efectos de valores atípicos. Es decir, el hecho de que haya habido un día con una desviación con respecto a la mediana de 3000 no afecta tanto el valor de la desviación general con respecto a la mediana. Justamente porque no nos importa tanto cuáles son los extremos de valores, sino nos importa el orden, es decir, cuántos hay más grandes que la mitad y cuántos hay más chicos. Acá estamos ordenando los valores y encontrando dónde están ubicados la mitad de los valores. Entonces, valores numéricamente muy altos no tienen un gran impacto. Sí, una gran cantidad de valores numéricamente altos o numéricamente bajos van a tener un impacto. En el caso de 1952, de nuevo la desviación con respecto a la mediana es un poco menor, que generalmente parece ser la regla. Y que de nuevo se debe al hecho de que bueno, a la mediana le da menos importancia a estas últimas clases, que a la media le da más importancia quizá de lo que uno querría darle. Y 1977, la desviación con respecto a la mediana es bastante más chica que la desviación estándar. Es 3/4 más o menos de la desviación estándar, que justamente se debe al impacto de esta primer clase, que en el caso de la desviación con respecto a la mediana tiene menos efecto. Muy bien. Bueno, con respecto a los percentiles, era más que nada lo quería mencionar y dejarles dicho cómo se calculaban. En realidad vamos a analizar directamente no los percentiles, sino los cuartiles. No sé por qué lo escribí con Q. Ahí va. Los cuartiles. No había escrito acá la desviación respecto a la mediana. Lo llamamos MAD. Que esto es, bueno, como había dicho, la mediana del módulo de nuestras observaciones menos la mediana. Es decir, nosotros calculamos la mediana del total de nuestras observaciones, después vemos, bueno, el módulo de la diferencia entre cada una de nuestras observaciones y la mediana,
y le calculamos la mediana a esa nueva colección de datos. Como que de alguna manera nos fabricamos una segunda variable aleatoria, que es esta que está acá, que es el módulo de las observaciones menos la mediana, y calculamos la mediana de esa variable. Y por último, para los cuartiles, que de nuevo lo estoy escribiendo con Q, ahí va. Que es una cosa muy similar a lo que hacemos con la mediana. Vamos a ordenar nuestras observaciones, desde el mínimo de nuestras observaciones hasta el máximo de nuestras observaciones, las ordenamos a todas. Y ahora, en vez de buscar el valor que divide a las observaciones a la mitad, vamos a buscar el valor que divide a las observaciones con en el 25% y 75%. Es decir, el 25% de las observaciones van a ser menores a este primer cuartil, que lo llamamos, y el 75% de las observaciones van a ser mayores al primer cuartil. Si lo vemos incluso acá en la tabla original que teníamos arriba con las frecuencias acumuladas, lo que estamos buscando es un valor que tenga una frecuencia acumulada de 25%. Va a quedar entre estas dos clases, entre la segunda y la tercera clase, va a estar por ahí el valor del primer cuartil. Y si buscamos, bueno, el segundo cuartil, que sería la media, como vemos acá, va a estar entre la clase 4 y la 5. La frecuencia acumulada en la clase 4 es 41%, de la clase 5 es 62%. Debe haber un numerito entre esas dos clases que tiene una frecuencia acumulada de exactamente 50%, y ese va a ser la mediana, que es lo que también se llama el segundo cuartil. Y el tercer cuartil, que va a ser el valor que divide a la frecuencia acumulada relativa en un 75% y 25%, va a quedar probablemente en la clase 6, que tiene un 76%. Esta prácticamente incluye al tercer cuartil, va a ser algún número entre 501 y 564, que justo divide a nuestros casos con el 75% de los casos ubicados menores a ese valor y el 25% de los casos mayores a ese valor. Como ven, en el caso extremo de 1949, ya directamente el primer cuartil y la mediana, que son desde el 25% y el 50%, están dentro de la primera clase. ¿No? Eso es justamente lo que vimos después cuando hicimos los cálculos. La mediana cae dentro de la primera clase y el primer cuartil va a caer también dentro de la primera clase. Va a ser algún valor entre este 300 y 631. Nos está diciendo que claramente nuestros datos, esta división de clases que hicimos con los datos, no está funcionando bien. Evidentemente estamos teniendo literalmente la mitad de los datos ubicados en una sola clase, lo cual no es bueno en ningún caso. Siempre uno quiere tener una distribución de clases que nos muestre el detalle de lo que está pasando. Acá lo que estamos haciendo es agrupando la gran mayoría de los datos de ese año en una sola clase. Quizá para 1949 lo óptimo sería hacer 12 clases que no sean todas de igual dimensión y quizás dividir más la primera clase en 5 o 6 subclases y juntar las últimas 4 o 5 clases en una sola. En cuyo caso, recuerdo la parte de densidad que habíamos visto en la clase pasada. No recuerdo si había algún ejercicio que les pedía dividir en clases que no sean de igual longitud, pero recuerden que si dividen en clases de distinta longitud, cuando uno hace el histograma de densidades, que lo llamábamos, uno no solo grafica las frecuencias relativas, sino que grafica las frecuencias relativas dividido la longitud de la clase. Como no siempre es el mismo número la longitud de la clase, eso lo que hace es compensa el hecho de que haya clases que consideren más casos que otras. Muy bien. Y de nuevo hay una función de Excel que nos calcula los cuartiles. Que es esta cuartil.exc. Uno inserta esta función, le pone los datos sobre los que uno quiere que calcule el cuartil. Por ejemplo, 1911. Seleccionamos todos los datos de ese año. Punto y coma para separar el otro argumento. Y el otro argumento que nos pide es, ¿qué cuartil querés calcular? El primer cuartil le ponemos un 1, el segundo cuartil, que es la mediana, le ponemos un 2, y el tercer cuartil le ponemos un 3.
Si ponemos un 1 y calculamos el primer cuartil, nos da 334. Es decir, un cuarto de los datos del año 1911 son menores a 334 y 3/4 de los datos son mayores a 334. Como ven, 334 está ubicado más o menos en la tercera clase, que es razonable. Justamente un cuarto de los datos están ubicados por debajo de un cuarto de las clases, así que eso nos dice que nuestra división de clases fue bastante buena. Y también podemos hacer el cálculo, pero ahora con mismos datos, pero el tercer cuartil, por ejemplo, poniendo un 3, y nos da 560. Que el tercer cuartil entonces nos está diciendo, está ubicado más o menos en la sexta clase. Lo cual está un poco más en el medio de lo que uno querría, que se ve en el gráfico. Claramente nuestros datos parecen estar en el gráfico de 1911 más acumulados sobre las primeras 6 clases que sobre el resto. Las últimas 4 o 5 clases parecen estar poco representadas, que es algo que vemos que se repite en todos los gráficos. Y es algo que por ahí uno podría tomar en cuenta para hacer la división de clases. Y uno podría decir, bueno, en vez de hacer todas clases equitativas, es decir, que todas tengan igual longitud, por ahí convendría que las primeras 8 clases tengan una longitud un poco más larga, más corta, cosa de separar más finamente esos intervalos. Y las últimas clases, con los valores más grandes, por ahí juntarlas. Juntar la clase 11 y 12 o la clase... o juntar las 4, la 9 y la 10 y la 11 y la 12 en una sola clase y agregar, separar las clases 1 a 8 en un par más. La única consideración que hay que tener si hace un análisis así es, bueno, en ese caso el histograma de frecuencias hay que tener en cuenta que nuestro eje X, no todas las clases van a tener igual longitud, por lo tanto no va a ser del todo representativo. Para eso conviene usar un histograma de densidades. Muy bien. Bueno, la idea de esta práctica, como verán, bueno, es muy cuentosa, requiere muchas cuentas, pero más allá de eso es un poquito de interpretación de la ubicación de los gráficos y más o menos qué distribución están teniendo nuestros datos. Y la idea es que parece todo un poquito, lo es un poquito más subjetivo de lo que veníamos trabajando en términos matemáticos. La matemática de este ejercicio, de esta sección, es bastante escueta, es simplemente estas cuentas sobre medias y medianas, es calcular medias y desviaciones, no tiene mucho más que eso. Pero el análisis quizá de los gráficos, que es por ahí lo más rico de toda esta sección, es un poquito más, menos formal. Pero nos va a permitir, sobre la segunda parte, la herramienta de la probabilidad, nos va a permitir formalizar un montón de estas cosas que estamos diciendo hasta ahora, que parecen un poquito en el aire y difíciles de justificar. Bueno, los conceptos de probabilidad nos van a permitir formalizar estas ideas y utilizarlas para calcular la probabilidad de que, por ejemplo, si yo tomo un día al azar del año 1911, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese día haya llovido, por ejemplo, 450 milímetros? O que ese día haya llovido una cantidad de milímetros que caiga en la clase 6, por decir alguna. Y de esa manera vamos a poder darle un poco más de estructura a este análisis. Y es quizá la justificación de toda esta sección de estadística descriptiva, es por ahí poder hacer ese tipo de análisis más formales, principalmente porque eso tiene muchas aplicaciones en análisis de muestras y de datos, en general porque bueno, uno generalmente toma una muestra sobre algún paciente y uno tiene una estadística general nacional que acumula tiene un agregado de todos los datos nacionales. Y entonces uno lo que sabe no es cuál es el valor absoluto que uno debería obtener para cada persona, sino más o menos sabe que dentro de cierto intervalo de valores, es lo esperado para, no sé, esa demografía particular de personas, que ya por ahí uno tiene un paciente entre 10 y 15 años, y bueno, para las personas entre 10 y 15 años,
el promedio de valor de esto que se midió va en un intervalo en particular, y si yo obtengo un valor muy atípico, bueno, sé que entonces con este análisis puedo decir, bueno, esta persona tiene algún problema relativo a esa medida. Por ejemplo, puede ser, no sé, cantidad de glucosa en sangre o demás. Y uno compara con una media nacional y con datos estadísticos acumulados que nos permiten saber si estamos tratando con una persona que tiene algún problema o no. Muy bien. Bueno, con esto ya deberían tener suficiente. En realidad lo tenían antes, pero bueno, quería dejar hechos algunos ejercicios similares, cosa de que vean el tipo de análisis que uno puede hacer. De nuevo, les repito, como había dicho al principio, pueden hacer el análisis de las tablas grandes usando este Excel, por eso subí el archivo de Excel también. O pueden usar de las tablas chicas, haciéndolo directamente a mano. Y lo que me interesaría más es la parte de, bueno, el análisis posterior, más que los cálculos particulares. Poder analizar esos datos que obtienen y decir, ah, bueno, esto tiene tal valor por tal razón. Y tratar de ver qué significa en términos del gráfico, del histograma que están viendo.